Le agradezco a mi hermano ministro, amada iglesia, paz a vosotros. Si alguno de ustedes está de pie, tome su lugar. Y vamos a seguir hablando de la palabra de nuestro Dios, que sin duda hablar de la palabra de nuestro Dios es bastante extenso. Sobre todo hablar de Dios es algo bastante bonito, pero también bastante grande. Y a pesar de todo eso, cuando hablamos nosotros de Dios, solamente hablamos una parte pequeña, quizás no insignificante, pero una parte de lo que nosotros alcanzamos a comprender de nuestro Dios, porque Dios es algo tan grande que no lo podemos encerrar en un concepto. Dios es algo donde nosotros no podemos ni siquiera comprender la inmensidad. Y no solo hablo de su poder, sino del concepto mismo que es nuestro Dios. Sin embargo, el mundo ha tratado siempre de hacer minimizar a nuestro Dios. Entonces, el título de este tema, de hecho, yo lo quería poner en un principio de esta forma. Vamos a poner aquí una presentación. ¿Han escuchado esta frase? Esta es una frase muy famosa, sobre todo, bueno, se llega a escuchar mucho en las escuelas. Esta frase que está aquí, que así dice: Dios está muerto. Si alguno de ustedes ha escuchado, pónganme en los comentarios dónde ha escuchado esta frase, a quién se la ha escuchado, pero es una frase que es muy famosa, sobre todo en los jóvenes, eh, sobre todo en personas quizás que estudian en la universidad, y muchas personas que no quieren saber nada de Dios y que toman a Dios como un concepto. Mi hermano Daniel pone que en una película, así es, pero de hecho va a salir una nueva película donde se habla de que se busca siempre minimizar, incluso se va a poner ¿saben a quién se le acuña, a quién se le da esta frase? ¿Quién fue la persona que escribió esta frase? Es un filósofo alemán, famoso por algunas personas, pero que también habla de esta parte. Si ustedes lo saben, pónganme en los comentarios a quién se le acredita o quién tiene esta frase, o quién dio esta frase, que es una frase que muchos quisieran que se hiciera realidad, y ahorita vamos a ver por qué, en qué concepto. Entonces, hablando en este sentido, para muchos quisieran que Dios estuviera de esta forma. Dice mi hermano Daniel: Martín Lutero, no. Sí fue un alemán, pero no fue el principal que escribió o y que mencionó, incluso en dos de sus libros, La ciencia Gaia, a ver si por ahí ya lo ubica, y así habló Zaratustra, a ver si ubican mejor al autor de esta frase, que para muchos les gustaría que esto realmente existiera. Entonces, cuando hablamos de Dios, les decía que es algo muy grande, y nosotros apenas empezamos a comprender una gota en el océano de lo que es nuestro Dios, y no solamente hablando de su poder, sino de todo lo que conlleva a nuestro Dios en este sentido. Entonces yo le decía, yo no podría poner el título así como está la frase, porque inclusive hasta en esa parte tengo que tener cuidado, porque hoy en día existe mucha censura dentro de las redes sociales. Y a veces también nos pasa que como eh, personas nos dejamos llevar simplemente por un título, y a veces ni siquiera lo leemos bien, porque me llegó a pasar con un título que yo llegué a poner, que decía Israel, la nación maldita, pero era una pregunta, y algunos hermanos, no de nuestra doctrina, pero sí de un grupo, me llegaron a reclamar porque yo estaba diciendo que Israel era una nación maldita cuando era una pregunta. Entonces tenemos que tener cuidado, y se tiene que decir y leer claramente cómo es. Pero en sí el título es: Dios no está muerto. A la persona que escribió
libro es Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que también tiene su historia y que también nosotros debemos de conocer, porque he visto que a veces los jóvenes les da mucha prioridad a los filósofos, a las personas del mundo, pero también en la misma escuela nos enseñan que cuando nosotros leemos un libro tenemos que entender la vida de este escritor. Tenemos que saber por dónde pasó, qué es lo que pasó, y eso nos hace entender una parte y comprender por qué escribe de esa forma. Entonces, si nosotros analizamos y vemos la vida de este autor, pues vamos a darnos cuenta que realmente la pasó muy mal. Murió su padre cuando él era muy joven, su hermano, vivió con su mamá y con su hermana, ¿no?, que se peleaba mucho, y al final de cuentas terminó loco, él terminó en un manicomio, por eso también se le conoce como el loco de Turín, porque terminó mal. Pero hoy en día muchos filósofos, muchas personas de hoy en día lo toman como alguien a quien seguir, como alguien a quien de lo que dice es estar lo correcto y podemos de seguirlo. Bueno, pues al final de cuentas, pues aquí tenemos esta imagen que me gustó. Como decía, Nietzsche dice, Dios está muerto. Dios dice en 1900, bueno, Nietzsche lo dijo en 1883, pero al final de cuentas Nietzsche dijo, Dios dijo en 1900, Nietzsche está muerto. Para ver la relevancia que llegó a tener, que hoy en día sigue teniendo muchos seguidores. Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. Esto es muy importante porque eso es lo que vamos a ver hoy en este tema, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y hoy en día está pasando esto. Hoy en día está sucediendo esto con nosotros. ¿Qué es lo que quiero ver en este tema? Lo que me gustaría ver, estos son los objetivos que me gustaría plantearme, permítame, en este tema es analizar los tiempos en los que estamos viviendo, reconocer los cambios en la sociedad, porque estamos viviendo muchos cambios, no solo porque estamos viviendo en un momento de pandemia, y finalmente prepararnos para el presente, en este momento en lo que estamos viviendo, y en el futuro social, que es el que nos está tocando y nos está importando. Entonces les decía que este filósofo alemán escribió estos dos libros donde se menciona. Entonces, si uno se pone a leer estos libros, ahí habla algo que se llama la moral de los esclavos. Lo voy a poner aquí que a manera de resumen, la moral de los esclavos para Nietzsche es la que se representa a través de la figura de los débiles, la gente que sigue siempre, y ponga mucha atención aquí, los patrones establecidos, o en definitiva, lo que Nietzsche denomina la moral del rebaño. Esta moral tradicionalmente había sido llamada a sí mismo, incluso se le conocía como la moral de los buenos, los obedientes, los dóciles, los humildes, los esclavos de la tradición, que negaba la vida y sus violencias. ¿Qué nos está diciendo? Ahora, ¿se acuerdan el texto que mencionamos hace un momento donde va a cambiar los tiempos? Pues, ¿qué nos está diciendo en este libro? Pues que ahora si tú sigues una moral buena, una moral que te ayuda a ser mejor persona, que te está tratando como una moral de rebaño, en pocas palabras, como una oveja, como un ser débil que buscas agradar a los demás y que buscas seguir y complacer a los demás. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ahora ser bueno es malo, ser obediente a las leyes de nuestro Dios es malo, ser dócil, ser cumplido, ser humilde es malo. Entonces, todo eso ya se cataloga ahora en estos momentos para nosotros como algo malo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya la gente, cuando uno le dice, es que yo soy religioso, ahora ya da más miedo decir que uno es religioso, que uno es cristiano, que uno sigue a nuestro Dios, porque inmediatamente se burlan y dicen, tú eres aleluya, de los hermanitos. Entonces, ya nos cambian el panorama, y ya para que uno diga que cree en Dios, ya hasta prácticamente viene siendo algo malo. Yo no creo en esas tonterías, yo no creo en un ser imaginario, yo no creo en una persona
¿cómo es posible? Me llegaron a decir que me hables y quieras que yo crea en un libro donde habla de una persona que camina en el mar. Habla de una persona que se pelea con demonios. Yo no puedo creer eso. Y sin embargo, bueno, entonces, ¿en qué crees? No, pues en la ciencia. Yo creo, es más, yo vi la película de Dan Brown, el Código Da Vinci, en eso sí creo. Entonces, cuando eso es realmente ciencia ficción, pero entonces para el mundo y para las personas ya hablar de Dios ya es algo arcaico, algo pasado de moda. Y muchas veces ya hasta nos da pena, bueno, esperemos que no, pero a algunos incluso llega a dar hasta pena que nos hablen de esa, que decir que somos cristianos por temor a las burlas o temor a qué nos van a decir. Entonces, hoy así estamos viviendo en esta sociedad y hoy nos consideran, perdón, como unos borregos, como unos seres que no tenemos ni siquiera voluntad propia para decidir nuestro propio futuro. No tenemos la capacidad de decir qué es lo que queremos. Y esta imagen también me gustó porque es lo que está retratado en nuestra sociedad hoy en día. Vean lo que dice esta imagen. Todos tienen su propia religión al final de cuentas, pero ellos dicen, las religiones controlan y esclavizan a la gente. Yo soy libre, no soy religioso y tampoco soy esclavo de nada. Sin embargo, pues vemos que sí tiene ahí unas pastillas a la parte de atrás, tiene su playera con, pues nosotros ya sabemos, con una página popular de pornografía, tiene su comida rápida, tiene sus ideologías. Y él dice que él está alejado de todo eso y que por eso no cree en Dios, pero también está siguiendo otras ideologías, que no lo acepte, bueno, eso ya sería otro punto. Pero al final de cuentas, cada quien decide en qué creer, pero nos venden la idea de que nosotros estamos esclavizados, ese es el punto. Y nos venden la idea de que estamos atrasados, viviendo en una época pasada, creyendo en ideas o en un libro que tiene más de 2000 años y que se debe de actualizar y que ya no es actual y que ya no es correcto. Hechos 24:14 lo pongo aquí en esta versión porque me gustó como dice. Voy a darle lectura, pero esto admito ante ti que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Aquí nos habla Pablo, que dice que a pesar de que allá en el mundo nos digan que el camino que estamos siguiendo es una secta, el camino que estamos llevando a cabo es algo que a la gente hasta se puede burlar de nosotros, hasta lo puede malinterpretar, a pesar de que le llamen como le llamen allá afuera, nosotros tenemos que tener este ideal que tenía Pablo. No me importa cómo me digan allá afuera, no me importa que me digan borrego, yo estoy consciente de lo que estoy siguiendo y lo que yo estoy siguiendo es algo bueno, lo que yo estoy siguiendo es y tengo una esperanza. No solo es, imagínense lo difícil y lo feo vivir sabiendo que que ya no hay nada más allá. Eso también es algo mal, pues, algo que no tienes ninguna esperanza de qué va a pasar el día que tú te mueras. Entonces, esas personas no tienen esperanza. Sin embargo, nuestro Dios sí nos da una esperanza de que no solamente vamos a llegar a la muerte, sino que hay algo más fuera de la muerte. Entonces, siguiendo con lo que menciona Nietzsche, perdón, dice la moral de los esclavos. La moral de los esclavos es la moral de los débiles. Y ojo, porque aquí es donde nos hacen sentir mal, donde nos quieren sentir que lo que nosotros estamos creyendo es algo que no vale la pena seguir, que al no poder realizar los valores de vida elevan a la categoría de buenos valores como la resignación, la obediencia, el control, los instintos, la compasión. Y vuelvo a lo mismo, aquí nos está diciendo que todos estos valores son valores de personas débiles. El tener un control de instintos, de compasión, te hace una persona débil. Esclavo es aquel incapaz de darse libremente su propia norma de actuación. A la moral de los esclavos la domina moral de rebaño.
Esta moral nace con el judaísmo, según Nietzsche, y se reafirma por el cristianismo, religión de esclavos y débiles. Esto es lo que menciona el autor, que al no encontrar consuelo en esta vida lo busca en otra. Es una moral basada, según Nietzsche, en el resentimiento frente a los valores de vida y considera malos todos los valores por los que se guía el hombre vitalista, como el que disfruta de la vida, la salud, la realización de los instintos, la libertad e inclusive hasta el egoísmo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? Que ahora ser egoísta es bueno. Ahora ya no, que tú no te intereses en tu familia, en tu pareja, que tu prioridad seas tú y no los demás, eso es bueno. Está bien que seas egoísta. No importa que los demás estén mal. Tú olvídate de los demás. Inclusive nosotros en nuestra jerga popular, en nuestra forma de hablar, lo tenemos. Hay dichos tristemente mexicanos, latinos, que nos hablan de eso, que nos dicen, el que no tranza, no avanza. Entonces, nos están diciendo que no vale la pena ser bueno, que no vale la pena seguir los mandamientos de nuestro Dios, que no vale la pena limitarse de muchas cosas que nuestro Dios nos manda y que a veces ni siquiera nosotros entendemos, pero confiamos en que si nuestro Dios nos está diciendo que eso que nos está diciendo que no hagamos es correcto y que si quizás si yo lo hago va a tener consecuencias, pues prefiero seguirle y hacerle caso a nuestro Dios. Pero el mundo dice, no, es que tú no tienes voluntad, tú eres débil y eres parte del rebaño que todos los demás siguen. Entonces vamos a seguir y aquí vamos a poner un texto que está en Juan 14:23, que nos dice así. Le contestó Jesús, el que ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Entonces, ¿queremos que nuestro Dios nos ame? Pues claro, tenemos que seguir la voluntad de nuestro Dios. En este sentido, yo les preguntaría, hablando de lo que estamos ahorita en este tema, ¿cómo nos sentimos en este momento con lo que nos dice este autor? ¿Nos sentimos como esclavos o realmente creemos que estamos siguiendo el camino correcto? Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, estamos aquí en este día sábado guardando, escuchando las predicaciones, solo porque no tenemos otra cosa que hacer, o quizás solo porque pues es que mi padre me obliga a estar aquí, o estamos convencidos realmente de que esa es la voluntad de nuestro Dios y lo que estamos haciendo es algo correcto, que lo que estamos haciendo nos va a traer beneficios, no solo hablando de lo material, no solo hablando del aspecto económico, que quizás a muchos les hace quizás un poco de ruido, sino el poder estar aquí, escuchando la palabra de nuestro Dios, aprendiendo de nuestro Dios, ¿es algo bueno o es solamente lo hago porque pues ya no tengo otra cosa que hacer? Y entonces creo que Nietzsche tiene sentido y soy parte de un rebaño y solamente estoy siguiendo cosas, pues solamente estoy siguiendo a los demás por seguirlos. En qué aspecto o cómo nos consideramos? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos realmente convencidos que estamos siguiendo la voluntad de nuestro Dios y que lo que estamos haciéndolo de forma correcta? Y si estamos convencidos, si estamos correctos en lo que estamos haciendo, ¿por qué? Bueno, allá se volvió famoso en las redes sociales una frase de ahí de unos conferencistas que tuvieron ahí como un debate, pero que la voy a replicar. ¿Por qué haces o de algún sentido darle el mismo sentido? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué seguimos y por qué cumplimos la voluntad de nuestro Dios? Les pregunto a todos ustedes que me están escuchando y que están conectados y que también estamos siguiendo lo mismo. ¿Por qué seguimos la voluntad de nuestro Dios? ¿Por qué obedecemos? Si no somos, si yo creo que todos, o por lo menos espero que
yo espero que todos más bien pensamos que no estamos, que no somos parte que no solamente actuamos por actuar y seguir a los demás, sino porque estamos convencidos de que ese es el camino correcto. Pero ¿por qué seguimos un camino que nosotros creemos que es correcto? ¿Por qué nosotros actuamos como actuamos? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, poniendo un ejemplo, por qué nosotros cumplimos con la ley de la alimentación, por ejemplo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Simplemente porque lo manda nuestro Dios? ¿Por qué nosotros estamos convencidos que tenemos que dar un diezmo? ¿Por qué nosotros estamos convencidos de que debemos de guardar el sábado? Que no debemos de hacer obra, no debemos de trabajar. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Solo porque mi pastor, mi ministro me lo dijo? ¿Por qué hacemos y cumplimos la voluntad de nuestro Dios? Solo porque, pues es que, como dicen incluso cuando se les habla a la iglesia popular, pues es que esta fue la religión que me enseñaron mis padres y aquí estuvo mi abuelo, mi tatarabuelo, y pues yo aquí me voy a morir, yo voy a seguir. Pero ¿por qué seguimos cumpliendo y por qué obedecemos las leyes de nuestro Dios? ¿Porque alguien me lo dijo? ¿O porque estoy convencido de lo que estoy diciendo, de lo que estoy leyendo y que a pesar, hablando de manera física, que no pueda ver literalmente al ser todopoderoso, pero que sí hay muchas evidencias, que bueno, ese es otro tema para poder decir que Dios realmente sí existe? ¿Por qué yo obedezco la ley? ¿Solo porque ya no me queda de otra o por qué yo obedezco la ley? El obedecer la ley no es solamente porque nos los menciona un hermano, un ministro, un obrero, sino porque nosotros debemos estar convencidos de lo que estamos haciendo es lo correcto y que nos trae beneficios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El que nosotros tengamos leyes es algo muy grande, es algo muy beneficioso para cada uno de nosotros. Y a veces el mundo o muchas personas allá afuera nos quieren decir que el tener leyes es algo malo, que el tener limitantes, el que te digas, oye, no puedes comer carne de puerco porque te va a hacer daño. No comas, no hagas esto porque te puede afectar, no mientas, no hables mal de tu prójimo, no digas mentiras. Pero ¿qué tiene? Dicen allá afuera, una mentirita piadosa, una mentira blanca, pues no le va a afectar, quizás no le afecte tanto. Es que dije una mentira pequeña y pues no pasa nada, como se les dice a los niños, no, pues es que yo le dije que existe Papá Noel, Santa Claus, como le quieran llamar. Es una mentira piadosa, ya sabemos que no existe. Pero imagínense el ejemplo de lo que se le está dando a entender a ese pequeño. Entonces, el que nuestro Dios nos diga, sabes que aunque sea una pequeña mentira, tú no debes de hablar mal de tu prójimo, no debes de mentir, no debes de robar, todo eso trae beneficios, no solamente, y esas leyes no están establecidas para Dios, y no es que si yo las guarde, Dios se va a beneficiar. No es que si yo las cumpla, Dios va a decir, perfecto, hermanito Daniel, eso que hiciste me está dando más poder, porque hasta esas ideas también allá afuera en el mundo, que dicen que si uno cree en Dios, más fuerte lo hace. Imagínense hasta dónde llegamos a sentirnos, y hablando de Nietzsche, es lo que decía en su libro, matemos a Dios, dice en su libro, digamos que Dios ya no existe, y si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos que Dios no existe, pues Dios va a desaparecer. Y de ahí nosotros vamos a formar nuestros propios valores, nuestra propia ideología, y nosotros vamos a ser como dioses, y nosotros vamos a ser superhombres. Bueno, tan dañado y tan mal estaba eso que inclusive Hitler tomó esas ideas de ahí, y todos sabemos en qué terminó finalmente esas ideologías que llevaron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, inclusive. Entonces, son ideas que el mundo nos está haciendo querer cambiar, que está queriendo hacer sentir que estamos en lo incorrecto y que no es correcto. El obedecer, fíjense, esto lo saqué incluso de las redes sociales y no me metí para nada en religión,
¿Hay beneficios en cumplir y hacer cumplir las leyes? Claro que hay muchos beneficios. Y vuelvo a repetir, estos beneficios que estoy mencionando aquí, ni siquiera estamos hablando de los beneficios que nos menciona nuestro Dios, pero inclusive aquí hay una lista que nos menciona el mundo. ¿Qué beneficios tenemos si cumplimos y obedecemos la voluntad de nuestro Dios? ¿Qué beneficios tenemos nosotros si tenemos límites, si no hacemos lo que el mundo y lo que los demás quieran? En este apartado dice que evita conductas ilegales, que si nosotros tenemos leyes que nos regulan y que nos limitan, lo que va a provocar es que los miembros de una sociedad puedan vivir en condiciones dignas. Eso nos beneficia a nosotros como sociedad, a que podamos tener siquiera las condiciones dignas para poder convivir. Dice que la convivencia social ocurre de manera pacífica y armónica. La sociedad puede desarrollar sus potenciales educativos, laborales y culturales y sociales en un ambiente de respeto, tolerancia e igualdad. Los derechos de una persona están protegidos por las autoridades. Las personas pueden vivir en un ambiente de seguridad. Por el contrario, la ilegalidad provoca desintegración, ingobernabilidad, inseguridad y delincuencia, entre otros fenómenos. Entonces, esto es algo que inclusive nosotros lo podemos palpar en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo ahorita sí me acordé, yo vivo en una privada que es un lugar cerrado donde viven varias casas, hay varias casas donde viven varias familias. Inclusive aquí tenemos reglas que tenemos que seguir. Y si alguien no las quiere seguir, pues es sancionado. Y alguien puede decir, pero ¿para qué tenemos reglas? No es necesario. Si todos nos llevamos bien, somos amigos, somos vecinos, somos compañeros. Pues no todos pensamos de la misma forma. Y ha pasado que, por ejemplo, son las 12 de la noche y la música está a alto volumen. Y se ha tenido que regular y se han tenido que poner sanciones para que el vecino, la persona que se le ocurre poner música a todo volumen, a un volumen excesivo en la madrugada, en tal hora, pues diga, ¿sabes qué? La persona que haga esto tenemos que ponerle límites y tenemos que poner reglas y decir, de ahora en adelante, la persona que ponga música se le va a sancionar con tanto de dinero y se le va a restringir esta parte. Entonces, las reglas son buenas y la sociedad, y ahora la sociedad no nos quiere decir que estamos mal por seguir reglas, cuando en el mismo mundo, en la misma sociedad, el seguir reglas nos ayuda muchísimo. Ya vimos los beneficios para poder seguir esas reglas. Entonces, si el mismo ser humano sabe y se da cuenta que seguir reglas es bueno, ¿por qué cuando se le dice que Dios también te pone reglas, ahí dicen, no, ahí ya no? Ahí ya me estás prohibiendo que pueda comer lo que quiera y ya me estás obligando a que esté un sábado todo el día, ni siquiera todo el día, por lo menos 3 horas. O sea, entonces no puedo estar 3 horas sentado viendo una pantalla. Cuando nosotros sabemos y vemos, bueno, pero como un partido de fútbol sí se puede ver y se pasa muy rápido y más si se pasa a tiempo extra y luego penales o el final de alguna novela. Pero en ese momento estamos con la emoción y la intención, pero aquí a veces no nos gusta y vemos que, híjole, el hermano Daniel ya me aburrió, ya está repitiendo lo mismo y ya se me hace monótono, ya tengo que cambiarlo. Pero vean lo contradictorio que puede llegar a ser la sociedad. Por un lado nos dice que no está bien que sigamos reglas que nuestro Dios nos está dando, siendo que Él nos creó, siendo que Él es el creador, siendo que Él es el ser supremo, que Él es el que nos conoce, porque Él nos formó. No debemos de seguir reglas, pero al mismo tiempo en la sociedad impone y pone reglas. Y de todo tipo, y podemos hablar de muchas reglas, incluso el gobierno tiene sus reglas, la sociedad tiene sus reglas, donde vayamos siempre hay reglas, pero cuando se trata de Dios, no, ahí con Dios ya no hay que meterse y ahí es diferente y ahí ya no podemos seguir. Entonces, siguiendo este camino, desgraciadamente,
a muchas jóvenes han ido por lugares distintos que los ha llevado a estos caminos. Y puede llevarlo a dos caminos, es decir, que yo no quiero creer en Dios porque no quiero seguir sus reglas y los puede llegar al nihilismo o a crear sus propios valores. Ambas cosas, las dos situaciones son difíciles y son peligrosas, sobre todo peligrosas. ¿Qué es el nihilismo? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de esta palabra? ¿A qué se refiere cuando hablamos del nihilismo? No sé si alguno de ustedes ha escuchado, pero si nosotros buscamos en el diccionario lo que es el nihilismo, es que ellos no quieren creer en ningún valor. Se los voy a poner aquí lo que dice el significado en la Real Academia, pero bueno, aquí me encontré una definición. El nihilismo es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos, morales y nociológicos, a menudo fundamentalmente en la creencia de que la vida tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano. Entonces, imagínense vivir así, sin un sentido, sin un propósito en la vida, si es que estamos por azares del destino, es que pues hubo una explosión de repente el Big Bang y hubo muchos cambios y al final de cuentas, pues se creó la vida porque pues ya no había de otra y pues estamos y nos vamos a morir y no pasa nada. Es triste y es difícil vivir así, el decir que no tienes un propósito en la vida, el decir que no tiene sentido tu vida. Por eso luego hay jóvenes que no entienden ni buscan un propósito en la vida porque no entienden y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios propósitos. O el otro que decía que tiene nuevos valores, eso también es muy peligroso, que es lo que proponía también en parte Nietzsche. Creemos nuestros propios valores. ¿Cuál sería el problema de que si nosotros como sociedad nos organizamos y decimos, a ver, vamos a hacer un lado todos los valores que Dios nos dio y vamos a crear nuestros propios valores? Hagamos a un lado todo lo que nuestro Dios nos ha puesto y nosotros mismos nos organizamos como sociedad y nosotros vamos a crear nuestros propios valores. ¿Cuál sería el problema de esa situación? ¿Cuál sería lo complicado? ¿Cuál sería lo dificultoso de decir, es que ahora nosotros vamos a crear nuestros propios valores y nosotros vamos a definir, y ahí es donde está el problema, es que ahora nosotros vamos a definir qué es bueno y qué es malo, porque imagínense que viviéramos en esa sociedad que ya se está haciendo, y entonces ahora para una persona, híjole, no puedo decir el nombre porque por lo que hay, pero para una persona que le gustan las personas pequeñas, las personas más chicas, entonces para esa persona tiene sus propios valores y él va a creer que lo que en su ideología, en su creencia está bien. Entonces hay que respetar su ideología y hay que decir que lo que él está haciendo está bien. Esta persona le gustan los animales, pero de una forma sexual. No, pues es que esa es su ideología y respétala porque eso está bien. Entonces, ese es el problema de decir, no queremos las reglas de Dios, pero vamos a crear nuestras propias reglas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, lo que estamos pasando hoy en día en nuestra sociedad. Y cada vez se va haciendo más grande y cada vez se va haciendo más común y cada vez a nosotros como sociedad nos están haciendo a un lado, poniéndonos allá aparte en lo más al fondo para hacernos sentir como que lo que estamos creyendo ya es algo que no es correcto, ya es algo que nosotros no estamos haciendo lo correcto. Entonces es algo que nos va a ir afectando poco a poco y que tenemos que estar conscientes que eso ya está pasando en nuestra sociedad, que ya estamos viviendo en los tiempos de Noé, ya estamos viviendo en esos tiempos. En el nihilismo, pues no existen valores absolutos, no hay valores preestablecidos y no hay ninguna estructura racional y universal en la que podamos apoyarnos. No existe nada. Entonces,
básicamente no hay nada que te pueda apoyar. El superhombre frente a la moral, que es lo que les decía, para Nietzsche, dice que será el hombre nuevo que surgirá tras la aceptación de la muerte de Dios y supera la moral tradicional. Es el ser humano que defiende la moral de los señores, ser fiel a los valores de la vida y al sentido auténtico de la naturaleza. Las características del superhombre, la negación del igualitarismo tanto cristiano como socialista. A mí me gustó mucho esta frase, que, bueno, no frase, más bien este pensamiento de esta persona que voy a poner aquí. Dios no tiene deberes morales que cumplir, tampoco reglas naturales que respetar o conceptos humanos que corroborar. La naturaleza de Dios es externa a la que nosotros pensamos y conocemos. Hablar de Dios es poner el tema en aguas desconocidas que debemos ser tratadas como tal. Y es que a veces así nos pasa y queremos juzgar a nuestro Dios y ponerlo como en el banquillo de los culpables. A ver, aquí voy a poner a Dios y le voy a reclamar. A ver, Dios, ¿por qué existe el cáncer? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué tú permites que pase entonces? Y empezamos a querer juzgar. Espérate, tú eres una creación de Dios. Y si existe toda esa maldad, pues tiene su explicación. Pero nos queremos poner a debatirle, a decirle que lo que está así, que Dios está mal y que todo lo que tenemos aquí, pues ¿de qué sirve que haya tantas reglas si no las obedecen? Bueno, ¿eso es culpa de Dios o es culpa de la gente? Si Dios puso reglas y la gente no quiere obedecer, eso ya no es culpa de Dios, eso es culpa de que la gente no quiere seguir. ¿Por qué existen enfermedades de transmisión sexual? Pues Dios puso claramente las reglas. No está diciendo que sea mal tener relaciones sexuales, pero la gente no quiere obedecer, ahí están las consecuencias. Y en base a eso tengo este texto que me gustó mucho, lo voy a proyectar aquí ahorita, que es de Romanos, que todos lo conocemos, pero me gustó mucho cómo lo explica en esta versión. Y dice así, fíjense cómo nos va detallando lo que nosotros pues ya sabemos. Romanos 1, 21 al 28, todo completo, pero voy a leer esta parte. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni dieron gracia, se desvanecieron en sus discursos, lo que ahorita vemos. No solamente es Nietzsche, no solamente es él. Después de él vinieron muchos y existen y habrá mucho más filósofos que te dirán, el creer en Dios es algo absurdo, es algo tonto. Tú no sigas reglas ni sigas comportamientos, tú crea tus propios comportamientos. Se hicieron fatuos y trocaron, o sea, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, y este sería de rebeliones de voluntad, trajo como consecuencia, por lo cual es una consecuencia, no es que Dios, sino su mismo comportamiento los llevó a una consecuencia. También Dios les entregó a inmundicias, porque a veces dice, pero mira, es que Dios, mismo Dios está haciendo que esto suceda. No, por lo mismo que hicieron, que quitaron la gloria de Dios, que hicieron todo lo contrario a lo que Dios les mandó, dijo que Dios los entregó a inmundicias, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Rechazaron voluntariamente la gracia de Dios, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, entonces, o sea, las consecuencias, Dios les entregó una mente depravada. Precisamente como se alejaron de Dios, ¿qué hicieron? Empezaron a tener muchas cosas negativas, malas, feas, inclusive depravadas, teniendo conocimiento de su pecado, porque ellos sabían. Nadie puede decir, es que yo no conozco a Dios, o yo no sé lo bueno y lo malo. Mas perseveraron en ellos, cuando habiendo entendido el juicio de Dios, de los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sabían que traía una consecuencia negativa e inclusive la muerte, mas aún las siguieron haciendo y estaban conscientes de toda esta situación. Pues así ha sido el mundo y así está pasando en el mundo. A pesar de que se sabe que hay consecuencias negativas, pues ahí vamos a hacer las cosas negativas. Vamos al contrario, Dios ya nos dijo que es lo correcto, Dios ya nos dio reglas establecidas, claras. Y finalmente, pues ya sabemos lo que aquí dice Oseas 4:6. ¿Por qué el pueblo pasa por situaciones difíciles? ¿Por qué hay, y no estoy hablando de catástrofes o
sino de consecuencias negativas por nuestro comportamiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al final de cuentas, eso es lo que nos llega a pasar. Por no obedecer la palabra de nuestro Dios, por no cumplir, pues ahí vienen las consecuencias. Y luego nos quejamos y decimos, ¿por qué? Dios mío, me está pasando esto. Es que Dios fue muy claro. Aquí lo dice en Deuteronomio 11, 26 y 28. Él te dice claramente, mira, hay dos caminos. Uno de bendición y uno de maldición. Yo te recomiendo y yo te sugiero que vayas por el camino correcto, por el camino bueno. Te va a ir muy bien. Pero si tú no quieres entender, bueno, pues ya no te puedo obligar. Pero existen estos dos caminos. Y el mejor va a ser el camino bueno, el de las bendiciones. Yo quiero ir por el camino negativo. Bueno, pues ni modos. Pero yo te advertí y yo te dije claramente. Pues hermanos, finalmente en Mateo 7:24, esperemos que todos sigamos la voluntad de nuestro Dios y obedezcamos y seamos como ese hombre que construye su casa en la roca. Dice Mateo 7:24, por lo tanto, todo el que me oye todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Podrán venir infinidad de tormentas, de situaciones difíciles como muchos de nuestros hermanos están pasando ahorita, pueden llegar a pasar. Pero si tenemos esa base que es nuestro Dios, cualquier tormenta, cualquier situación difícil la podemos superar. A pesar, siempre lo hemos dicho, no es que ser cristiano ya estás en una burbuja y ya no te va a pasar nada. No es que ser cristiano es que nunca te vas a enfermar. No es que ser cristiano ya no te va a faltar el dinero. No, eso lo hacen algunas otras doctrinas mentirosas, charlatanas. No, sí vas a tener problemas, pero si estás con Dios, todas esas situaciones las vas a superar muy pronto. Y esperemos cada uno de nosotros seamos ese hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Esa es la palabra de nuestro Dios. Espero haberme dado a entender y paz a vosotros.